Bueno, el tema de la Superliga Europea, como ya sabemos desde hace un tiempo, Florentino Pérez en conjunto con otros grandes equipos de Europa, sí, podríamos decir que los grandes de Europa, sí, tres de España, tres de Italia y seis de Inglaterra, intentaron formar una Superliga Europea donde se cambiara completamente el panorama del fútbol mundial. Sí, evidentemente esto tuvo una repercusión muy grande porque había demasiada gente en contra, algunos a favor obviamente, pero demasiada gente en contra y sobre todo los hinchas que no estaban de acuerdo con que se cambiara de tal manera y se diera tanta prioridad a los grandes. Entonces, si nosotros vamos a ver, primero tenemos que ver por qué se crea, por qué se propone la creación de este torneo. Y es que, por un lado, vemos que uno de los puntos era la falta de dinero, ya sea por la crisis que hemos tenido a raíz del COVID, ya sea por el interés que se ha perdido en el fútbol debido a la monotonía, a la poca competitividad, a la poca emoción de los partidos e incluso a la cantidad de los mismos, pues porque vemos que en una temporada regular se juegan 50 partidos, 54 partidos y al final no todos son competitivos, no todos tienen una emoción, no todos llaman un interés a los hinchas, que al final es lo que grosso modo termina brindando esa calidad o ese dinero. Entonces, como vemos de los distintos factores es el dinero, la falta de dinero, y el poco interés de los públicos, la poca competitividad, la poca emoción de los partidos y la cantidad de los mismos que existe actualmente. Entonces, por ese lado vemos que las principales razones de la creación pueden ser medianamente razonables, aunque lo que no se está de acuerdo es quiénes integrarían esa Superliga Europea, porque como vemos, está primero España con el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, seguido por Inglaterra con el Manchester United, el Manchester City, el Tottenham, el Chelsea, el Arsenal, el Liverpool, ¿sí? Los seis grandes. Y después tenemos a Italia, que sería el Milan, el Inter y la Juventus. Esos serían los equipos fundadores, los 12 equipos fundadores. Y se había propuesto invitar tal vez al Paris Saint-Germain y al Bayern junto con el Borussia Dortmund para tener de pronto un mayor poderío. Sin embargo, tanto en Francia como en Alemania se negaron rotundamente a ser parte de esta liga. Entonces, nosotros tenemos los 12 eh, clubes involucrados, los 12 clubes fundadores, y ellos tenían una idea de cómo podría ser el formato de la Superliga, y es que primero se tendrían dos grupos de 10 equipos, por lo cual, pues digamos, si son 12 clubes fundadores, tocaría buscar 8 equipos externos, entonces serían dos grupos de 10 equipos, ¿sí? Donde se jugarán partidos entre semana, de ida y vuelta, como una liga normal, pero que una vez terminada esa fase de liga, el primero, el segundo y el tercero pasarán a una fase de cuartos de final y el cuarto y el quinto de esa tabla jugarán un playoff para avanzar a esa fase, ¿sí? Entonces, una vez definidos los 8 equipos, se jugarían unos cuartos de final, ida y vuelta, una semifinal, ida y vuelta y una final única, donde, pues digamos, se determinaría el campeón de esta Superliga. Sin embargo, esto no impediría que funcionaran las ligas nacionales, aunque sí daría por terminar lo que es la Champions League. Precisamente por esto han salido muchas objeciones que pueden ser, pues, digamos, como frases como los ricos están en el poder, no se pelea por nada, pues porque pues los equipos fundadores no saldrían del torneo y solamente algunos son los que consiguen entrar. También está el monopolio del fútbol que habría, digamos, en este nuevo formato. No hay un mundial, porque como sabemos, la UEFA, en conjunto con la FIFA, dijo que aquellos que participaran de esta liga, si se llegaba a formar, pues digamos, quedaban excluidos completamente de sus selecciones nacionales, así como que tampoco habría una Eurocopa ni una Copa América, pues, digamos, la gran cantidad de los jugadores interesantes o los grandes jugadores del fútbol se encuentran en estos precisamente 12 equipos. Entonces, por ese lado, estas son algunas de las objeciones que se tuvo. Ahora, nosotros hemos visto que una de las propuestas o una de las razones por las cuales ellos hacen esta propuesta es por la falta de competitividad e interés que puede representar un torneo como la Champions. Entonces, revisemos un poco cómo es el formato de la Champions. Pues tenemos primero que ver la repartición de los cupos, ya que tenemos 4 cupos, ¿sí? Que se reparten en cada país: España, Inglaterra, Italia y Alemania. Cada uno de ellos recibe 4 cupos. Después tenemos Francia y Rusia, que cada uno recibe 3. Tenemos después Portugal, Bélgica, Croacia, Ucrania, Turquía, Países Bajos, Austria, perdón, República Checa y Grecia. Todos ellos reciben 2 cupos cada uno. Y después tenemos un grupo de 14 equipos que recibe un cupo. Tenemos un grupo de 2 equipos de 2 países que recibe un cupo. Y tenemos un grupo de 23 países que recibe un cupo. O sea que en total tendríamos
79 equipos participantes. Evidentemente, tenemos que hacer una fase previa donde, pues, digamos, se eliminen algunos equipos para quedar 32, iniciar así la fase de grupos, después tener 16 equipos para llegar a los octavos, 8 equipos para los cuartos, 4 equipos para las semifinales y los últimos 2 que disputarían la final en el país en el que se determine. O sea que en total tendríamos 79 cupos o 79 equipos participantes y tendríamos un total de 119 partidos que se jugarían a lo largo de la Champions League, por lo cual podemos ver que tal vez esa cifra que nos comentan de la cantidad de partidos exorbitantes y la poca competitividad que hay en ellos, ya que en esos, 170, en esos 119 partidos no falta un de pronto Real Madrid de Slavia Praga, no falta un Real Madrid o un Barcelona, no sé, Barcelona Dinamo de Kiev, donde pues la verdad el atractivo no es que sea muy grande para las audiencias más grandes, que al final son las que aportan ese dinero que se exige en el mundo del fútbol. Entonces, vemos que tal vez puedan tener razón en el sentido de que deban efectuarse cambios en el fútbol, pero puede que el formato no haya sido el correcto y por eso tenemos que enfocarnos en un formato que, por un lado, brinde oportunidades a los más pequeños, cosa que el nuevo formato de la Superliga no hace. Tenemos que tener un formato en el cual sea atractivo, el cual el formato de la Superliga no lo hace, un formato donde se promueva la competitividad, que tampoco lo hace, y un formato donde se dé un gran dinero a los equipos, que la Superliga lo termina haciendo, pues digamos, por toda esa inversión de tener los 12 clubes fundadores jugando entre semana y los distintos patrocinadores. Entonces, teniendo ese orden de ideas, nosotros podríamos pensar en tal vez formatos para cambiar el actual. Y ya que estamos hablando de una competición que más que una liga se trata de una copa como es la Champions League, deberíamos, si pensamos en cambiar los formatos, deberíamos enfocarnos en formatos de copa. Por eso podríamos enfocarnos en tanto la FA Cup como la Copa del Rey. Pues en esos formatos, por un lado, se tiene la competitividad, ¿sí? Ya que tenemos equipos que a lo mejor no son tan grandes, pero que llegan a instancias mucho mayores. Tenemos ese atractivo de ver de pronto a clubes grandes enfrentándose a clubes pequeños con clubes grandes, teniendo incluso la posibilidad de avanzar y eliminarlos. Tenemos las oportunidades y tenemos el dinero que eso conlleva. Entonces, teniendo eso, ¿por qué no vemos cómo organizar ese nuevo formato para la Champions League de una manera más organizada? Pues primero veamos cómo sería la fase preliminar. Y es que actualmente en la UEFA existen 54 federaciones. En esas 54 federaciones, si queremos instalar un formato parecido al de la FA Cup y al de la Copa del Rey, podríamos hacer una fase preliminar donde de las 54 federaciones, 38 de ellas disputen 19 cupos de entrada, ¿sí? Evidentemente, pues ambos tendrían que tener un cierto nivel de tiempo para poder disputar y definir esos 19 cupos de la fase preliminar. Ahora, ya con el formato, digamos, de los distintos equipos establecidos, más los 19 cupos, entraremos a la fase final o a la fase de competencia, donde se establecen 4 grupos de 16 equipos cada uno, donde se disputaría en un formato de copa con eliminación directa, ¿sí? En los cuales habrían 4 ganadores, ¿sí? Entonces tendríamos 4 ganadores por los 4 grupos y ahora tenemos que enfocarnos en algo muy grande. Si nosotros vamos a hacer una organización de eliminación directa, no habría la calidad del partido de ida y vuelta. Entonces, tal vez podamos decir que un equipo se vería beneficiado al tener un público local. Sin embargo, esta puede ser una oportunidad para promover la competitividad. Y es que podríamos decir que a medida que se avance el torneo, los equipos que jueguen en casa son aquellos que tengan mejor y mayor diferencia de goles. Por lo cual, los equipos, si quieren jugar en casa, se verán en la obligación de ganar y jugar bien, dar espectáculo a los jugadores, al público, que al final es lo que se busca en el fútbol, dar espectáculo, que la gente se vea atractiva y no simplemente esperar a que el otro equipo me ataque y yo contraatacar. No, se espera a que se dé un espectáculo, por lo cual aquellos equipos que tengan mayor y mejor diferencia de gol son aquellos que jugarían en casa. Ahora, una vez que se conozcan los 4 ganadores, nosotros podríamos establecer que ambos ganadores jueguen semifinales en partidos ida y vuelta, ¿sí? Y así posteriormente se define 2 equipos que disputarán una final única en un destino predeterminado
que, pues como viene siendo actualmente, se determina en el año previo antes de la competición. Entonces, podría ser básicamente una fase de eliminación hasta que se determinen los 4 ganadores de los distintos grupos y ellos terminan jugando semifinales de ida y vuelta, donde ya pues digamos se le da esa ventaja de tener 2 partidos para los resultados, tener un público visitante y un público local, y así finalmente terminar con una final única en un destino determinado. Ahora, como vimos, tal vez los cupos sean el mayor problema que tiene la Champions. Veamos cómo podríamos determinarlo de la mejor manera aquí. Y es que podríamos determinar 16 cupos, o sea, 4 cupos para cada país entre España, Inglaterra, Italia y Alemania. Después tendríamos 12 cupos, o sea, 3 para cada país entre Francia, Rusia, Portugal y Holanda. Después tendríamos 15 cupos para Bélgica, Turquía, Ucrania, Austria, República Checa, Grecia y Croacia, todos ellos con 2, y Suiza recibiría un cupo. ¿Por qué estos países? Bueno, si nosotros nos basamos en el ranking de la FIFA, en el ranking de la UEFA, vamos a ver que estos son los países que mejor promedio tienen, por lo cual, digamos, estaríamos basándonos en los cupos, que los 4 primeros reciben 4 cupos, después del número 5 al número 8 reciben 3, y después del número 9 al número 16 reciben 2 y 1. Entonces, de esa manera tendríamos un total de 43 cupos dados, de los cuales se le suman los 19 de la fase previa para tener un total de 62, y luego tendríamos el campeón de la edición anterior junto con el campeón de la Europa League, para así determinar los 64 equipos que disputarían la Champions League. Ahora, 64 equipos podríamos decir, uy, es demasiado largo, pero recordemos que es partido de eliminación directa, donde no se juega un ida y vuelta, sino que va avanzando a medida, como precisamente se juega la FA Cup y la Copa del Rey. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tal vez los 2 equipos fundadores de la Superliga Europea no estaban tan errados, pero puede ser que el problema no sea, o la solución no sea crear una competición nueva, sino aprovechar la marca que es la UEFA Champions League para así reformarla, crear un nuevo formato, atraer mayor interés y dar mayores posibilidades para así ayudar a todos los equipos en el mundo del fútbol. Por lo cual, los grandes equipos puede que no estuvieran tan errados, pero puede que la solución fuese distinta a la que se presentó.